Vectores y matrices. Conceptos básicos. El estudio de vectores y matrices es la médula del álgebra lineal. El estudio de vectores comenzó esencialmente con el trabajo del gran matemático irlandés Sir William Hamilton. Su deseo de encontrar una forma de representar un cierto tipo de objetos en el plano y el espacio lo llevó a descubrir lo que él llamó cuaterniones. Esta noción condujo al desarrollo de lo que ahora se conoce como vectores. A lo largo de toda su vida y del resto del siglo XIX, hubo un debate considerable sobre la utilidad de los cuaterniones y de los vectores. Al final del siglo, el gran físico inglés Lord Kelvin escribió que los cuaterniones, aun cuando son bellamente ingeniosos, han sido un mal peculiar para todos aquellos que los han manejado de alguna manera, y los vectores nunca han sido de menor utilidad para ninguna criatura. Pero Kelvin estaba equivocado. En la actualidad, casi todas las ramas de la física clásica y moderna se representan mediante el lenguaje de vectores. Los vectores también se usan cada vez más en las ciencias biológicas y sociales. Definición 2.1.1. Vector, renglón de n componentes. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Si observamos lo que nos muestra la diapositiva, los números están escritos de izquierda a derecha, donde el elemento que se encuentra más a la izquierda es el primero, por eso se le otorga el subíndice 1 y va avanzando hacia la derecha. La forma de acomodar estos números es horizontal, por eso es un vector renglón. Definición 2.1.2. Vector columna de n componentes. Un vector columna de n componentes es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Si observamos lo que nos muestra la diapositiva, los números están acomodados de forma vertical, por eso es una columna. El primer elemento que se identifica es el que está hasta arriba del vector. Mientras vaya bajando, su subíndice va aumentando, de tal manera que el elemento enésimo del vector se encuentra en la parte de abajo. Advertencia. La palabra ordenado contenida en la definición de un vector es de fundamental importancia. Dos vectores con las mismas componentes escritas en diferente orden no son iguales. De esta forma, por ejemplo, los vectores renglón 1,2 y 2,1 no son iguales. Ejemplo 2.1.1. 4 vectores. Los siguientes son vectores. Inciso 1. 3,6 es un vector renglón o un vector de dimensión 2. En este caso, la dimensión o el tamaño del vector se define por la cantidad de elementos que éste contiene. Número 2. Es un vector columna o un vector de dimensión 3. Tenemos un vector columna cuyos elementos son 2, menos 1 y 5. Número 3. Tenemos un vector renglón cuyos elementos son 2, menos 1, 0 y 4. Es un vector de dimensión 4. Número 4. Tenemos un vector columna cuyos elementos son todos ceros. Es un vector columna y un vector 0, de dimensión 5. Simbología para vectores. A lo largo del libro se resaltarán los vectores con letras minúsculas negritas como U, V, A, B, C, y así sucesivamente. Un vector 0 se denota por un 0 en negritas. Más aún, como en términos generales resultará obvio cuando se trate de un vector renglón o de un vector columna, se hará referencia a ellos simplemente como vectores. Tenemos otra forma de
representa a los vectores, que sería como en la física. Una letra y una flecha encima de esta letra, o una letra en minúscula en negrita. Ojo, aquí los vectores siempre se representan en minúsculas. Aplicaciones y usos de los vectores. Los vectores surgen de diversas maneras. Suponga que el jefe de compras de una fábrica debe ordenar cantidades diferentes de acero, aluminio, aceite y papel. Él puede mantener el control de las unidades a ordenar con un solo vector donde a cada posición se le asocia algún tipo de material. Si pensamos en asociar en la primera posición la cantidad de acero, en la segunda posición la cantidad de aluminio, en la tercera posición la cantidad de aceite y en la cuarta posición la cantidad de papel, entonces el vector 10, 30, 15, 60 indica que ordenará 10 unidades de acero, 30 unidades de aluminio, etc. Enseguida se describirán algunas propiedades de los vectores. Observación. Se puede observar aquí por qué el orden en que se escriben las componentes de un vector es sumamente importante. Es evidente que los vectores 30, 15, 60, 10 y 10, 30, 15, 60 tienen significados muy distintos para el comprador, a pesar de tener los mismos elementos. Hay que considerar el orden en que se encuentran estos elementos. Propiedades de los vectores. Definición 2.1.3. El símbolo que observamos en la diapositiva, que es como una R mayúscula doble con una N en la potencia, se usa para denotar al conjunto de todos los vectores de dimensión n, donde cada a subíndice i es un número real. Esta r con una potencia n, que puede ser r2 si nos referimos al plano cartesiano, es decir, si estamos trabajando en dos dimensiones, r3 si estamos en el espacio, es decir, si estamos trabajando con tres dimensiones, r a la 4 o r enésima, así sucesivamente. Esto nos indica que estamos trabajando con vectores de cierto tamaño, de dimensión n o de tamaño n, es decir, el número de elementos que contiene el vector. Definición 2.1.5. Matriz. Una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de m por n números dispuestos en m renglones y n columnas. El símbolo m por n se lee m por n. A menos que se establezca lo contrario, se supondrá siempre que los números de una matriz o vector son reales. El vector renglón i1, i2 y así sucesivamente hasta i enésimo se llama renglón i. Y el vector columna a1, j, a2j y así sucesivamente hasta amj se llama columna j. La componente o elemento ij de A, denotado por una A minúscula y los subíndices ij, es el número que aparece en el renglón I y la columna J de A. Aquí es importante observar que como las matrices son arreglos rectangulares, pudiendo ser cuadradas, obviamente, entonces tenemos que definir las dos dimensiones. ¿Cuántas renglones tiene o filas y cuántas columnas? El número de renglones o filas es la cantidad de líneas horizontales y el número de columnas pues son las verticales. Cada elemento en una matriz tiene una posición, es decir, se encuentra en una fila y en una columna determinada, y con base en esta fila y columna determinada se denota su posición o se denota este elemento. Por ejemplo, el primer elemento, el A11,
se encuentra en la fila 1, columna 1. El primer componente de los subíndices indica la fila, el segundo componente indica la columna. Así pues, el elemento A12 se encuentra en la fila 1, columna 2. Si A es una matriz M por N, con M igual a N, es decir, tiene el número de filas que de columnas, entonces A se llama matriz cuadrada. Una matriz M por N con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0 de M por N. Se dice que una matriz de M por N tiene tamaño M por N. Ejemplo 2.1.2. 5 matrices. Enseguida se presentan 5 matrices de diferentes tamaños. Inciso 1. Tenemos una matriz de 2 por 2. Es una matriz cuadrada cuando el número de filas coincide con el número de columnas, cuyos elementos del primer renglón son 1, 3 y del segundo renglón 4, 2. Número 2. Tenemos una matriz de 3 por 2, es decir, consta de 3 renglones y 2 columnas. Los elementos del tercer renglón son 1 y menos 2. Número 3. Tenemos una matriz de 2 por 3, es decir, está compuesta por 2 filas y 3 columnas. Número 4. Tenemos una matriz de 3 por 3, nuevamente es una matriz cuadrada porque el número de filas coincide con el número de columnas. Número 5. Tenemos una matriz 0 de 2 por 4. La característica es que todos sus elementos son 0. Nota: los vectores son matrices de un renglón o de una columna. Cada vector es un tipo especial de matriz. Así, por ejemplo, el vector renglón de n componentes A1, A2 y así sucesivamente hasta a-enésima es una matriz de 1 por n, mientras que el vector columna de n componentes A1, A2 y así sucesivamente hasta a-enésima es una matriz de n por 1. Notación con paréntesis cuadrados. En algunos libros, las matrices se presentan dentro de paréntesis cuadrados en lugar de paréntesis redondos. Por ejemplo, las primeras dos matrices del ejemplo 2.1.2 se pueden escribir como. Y ahí observamos a las matrices cuya representación siempre va a ser con letras mayúsculas. Y las podemos representar con corchetes o paréntesis cuadrados. Ejemplo 2.1.3. Localización de las componentes de una matriz. Para la matriz A de 3 por 3, encuentre las componentes A12, A31 y A22. Aquí las componentes están representadas en minúscula y constan de dos subíndices, la fila y la columna en la que se encuentran. Entonces, el elemento A12 es el que se encuentra en la fila 1, columna 2. Si lo identificamos en la matriz, la fila 1 y columna 2 sería el elemento 6. El elemento 3,1 es el que se encuentra en la fila 3, columna 1, es decir, el 7. El elemento 2,2 es el que se encuentra en la fila 2, columna 2, es decir, el menos 3. Definición 2.1.6. Igualdad de matrices. Dos matrices A y B son iguales si, número 1, son del mismo tamaño y, número 2, las componentes correspondientes son iguales. Es decir, que si tenemos dos matrices y de entrada no son del mismo tamaño, no pueden ser iguales. Si tenemos dos matrices del mismo tamaño, entonces tenemos que verificar que las componentes posición a posición sean iguales, es decir, que el elemento 1, 1 de la matriz A sea el mismo que el elemento 1, 1 de la matriz B, y así para todos los elementos restantes. Ejemplo 2.1.4.
matrices iguales y matrices distintas. ¿Son iguales las siguientes matrices? Inciso 1. Tenemos una matriz a la izquierda de 2 por 3, es decir, tiene 2 filas y 3 columnas. Y a la derecha tenemos una matriz de 2 por 3, también tiene 2 filas y 3 columnas. Sí pueden ser iguales. Ahora vamos a analizar si los elementos posición a posición son iguales, se corresponden. El elemento 1, 1 de la matriz de la izquierda es un 4 y el elemento 1, 1 de la matriz de la derecha es un 4 también. Tenemos 1 más 3. El elemento 1,2, es decir, el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2, es un 1 en la matriz de la izquierda y en la matriz de la derecha también es un 1. El elemento 1,3, es decir, el que se encuentra en la fila 1, columna 3, en la matriz de la izquierda es un 5 y en la matriz de la derecha también es un 5, es un 2 más 3. El elemento 2,1, es decir, que se encuentra en la fila 2, columna 1, en la matriz de la izquierda es un 2 y en la matriz de la derecha también es un 2. El elemento 2,2, es decir, que se encuentra en la fila 2, columna 2, en la matriz de la izquierda es un menos 3 y en la matriz de la derecha también es un menos 3. Solo que no está resuelto, es un 1 menos 4, solamente está representado. Y el último elemento a verificar es el elemento 2,3, el que se encuentra en la fila 2, columna 3. En la matriz de la izquierda es un 0 y en la matriz de la derecha también es un 0, es un 6 menos 6. Por lo tanto, hemos corroborado que estas dos matrices son iguales porque tienen el mismo tamaño y los elementos correspondientes posición a posición son los mismos. Número 2. Tenemos dos matrices del mismo tamaño, 2 por 2, son cuadradas, con los mismos elementos, tienen un menos 2, un 0, un 1, un 3, pero estos elementos están desordenados, es decir, no se encuentran en la misma posición. En la matriz de la izquierda, el primer renglón es un menos 2, 0 y el segundo renglón es un 1, 3. Y en la matriz de la derecha, el primer renglón es un 0, menos 2 y el segundo renglón un 1, menos 3. Por lo tanto, podemos concluir que ambas matrices son distintas. Número 3. Tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2 y a la derecha una matriz de 2 por 3. De entrada, si los tamaños no son iguales, las matrices no pueden ser iguales. Uso de las matrices. Las matrices, al igual que los vectores, surgen en un gran número de situaciones prácticas. Por ejemplo, en la página 47 se analizó la manera en que el vector 10, 30, 15, 60 puede representar las cantidades ordenadas de 4 productos distintos utilizados por un fabricante. Suponga que se tienen 5 plantas diferentes. Entonces la matriz de 4 por 5 podría representar las órdenes de los 4 productos en cada una de las 5 plantas. Y se muestra la matriz Q de 4 por 5. Se puede apreciar a manera de ejemplo que la planta 4 ordena 25 unidades del segundo producto, mientras que la planta 2 ordena 40 unidades del cuarto producto. Las matrices se pueden sumar y multiplicar por números reales.